Calculadora geométrica, primera parte. En esta primera entrega vamos a presentar lo que es la estructura de la lógica de programación para el desarrollo de la calculadora geométrica, primera parte. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Calculadora geométrica, primera parte. Vamos a comenzar con lo que es la programación un poco más lógica. Y tenemos que cuidar varios aspectos, varios detalles. Lo primero es verificar cómo vamos a desarrollar el proyecto. Vamos a analizar primeramente el proyecto y cuáles son los alcances que va a tener este proyecto. Lo primero es definir las imágenes, tanto 2D como 3D, que van a estar incluidas en la calculadora geométrica. Para las imágenes 2D tenemos que calcular perímetro y área, con el menor número de parámetros que le podamos pedir al usuario. Para las imágenes, la primera va a ser el cuadro, que se está identificando con el número 1 para poder hacer una decisión más sencilla. Que en lugar de estar decidiendo por el nombre cuadrado, vamos a poner el número 1. Y eso nos va a llevar precisamente a la calculadora para el cálculo del cuadrado. Aquí vamos a estar trabajando con el perímetro y con el área, y lo que vamos a necesitar de datos del usuario es el tamaño del lado. Obviamente tenemos que presentar la imagen correspondiente a ese lado. Por otro lado tenemos el triángulo, que sería el número 2, que tenemos que trabajar con el perímetro, lado 1, lado 2, lado 3, que son datos que necesitamos saber porque no todos los triángulos son equiláteros. Hay triángulos equiláteros, hay triángulos isósceles y hay triángulos escalenos. Por tanto, necesitamos saber los tres lados si fuera posible. Ahora, si tenemos que todos los lados son iguales, entonces podemos reducir las fórmulas. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de que estamos hablando de puros equiláteros. Pero para el área, por ejemplo, tenemos que utilizar el lado por la altura, pero el lado que sería la base del triángulo por la altura, ¿sí? Aquí podemos estar trabajando este lado o base y la altura, que sería diferente a los lados del perímetro por las características de que puede ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escaleno. Por otro lado, tenemos la posibilidad de calcular la altura, ¿sí?, con base precisamente a la forma en que está la altura al cuadrado, que sería el lado al cuadrado menos un medio del lado al cuadrado, pensando en que la altura está a la mitad de ¿cómo se llama?, de esta figura. Estamos hablando del teorema de Pitágoras precisamente para poder calcular un lado. Ahora, esto es la h, la tendríamos que obtener sacando esta fórmula, pero dividiéndola entre, sacando más bien la raíz cuadrada. Con eso podríamos tener la altura por medio del teorema de Pitágoras, si conocemos los lados o el tamaño del lado. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que definir cuánto vale la base y cuánto vale este lado. Entonces serían cosas distintas. Por ejemplo, aquí voy a hacer una corrección en esta fórmula. Primero tendríamos que poner aquí, en lugar de lado, base. Luego, aquí tendríamos que utilizar, ¿sí?, lo que es un medio de la base, ¿sí?, para calcular la altura. ¿Sí? Pero este lado sería este lado de acá, el que tendríamos que estar utilizando. Aquí tendría que ser lo mismo, pero aquí tendríamos que poner la base. Entonces, siguiendo esta fórmula,
aquí sería la base, y sabemos que todo esto es la altura, h, y entonces aquí me dice que es base por altura, que es todo esto, ¿sí?, sobre 2. ¿Sí? Y esta sería precisamente las fórmulas que tendríamos que estar utilizando para el triángulo. Para lo que es el rectángulo tenemos un lado mayor y un lado menor. Lado mayor, lado menor, y con esto podemos calcular primero el perímetro, sumando 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor, y luego el área, que es el lado mayor por el lado menor. Para el siguiente tenemos el círculo. El círculo es 2pi por r, es el perímetro, o el área, que es pi por r al cuadrado. Ese no tiene problema porque lo único que tenemos que conocer es el radio. Pi es una constante. Para lo que es el rombo tenemos el perímetro 4 veces 4 por L, que sería el perímetro, donde L es el lado del rombo, o sea, esta parte es el lado del rombo. ¿Sí? Y tenemos que calcular ahora o solicitar el lado y la diagonal menor para poder calcular la diagonal mayor. O sea, aquí estamos calculando la diagonal mayor por el teorema de Pitágoras, en donde me dice que la diagonal mayor, ¿sí?, o más bien un medio de la diagonal mayor, que es esta, es igual a el lado, o sea, a lo que es el cálculo del teorema de Pitágoras, conociendo este lado, ¿sí?, conociendo la mitad de este, que es el lado menor, la diagonal menor. Entonces con esto podemos sacar este a través del teorema de Pitágoras por una diferencia en la hipotenusa. La forma entonces de calcular el área, ¿sí?, sería un medio de la diagonal mayor, pero como tengo esto, la diagonal mayor por la diagonal menor, entre 2. ¿Por qué nos queda diagonal mayor por diagonal menor entre 2? Porque si nosotros sacamos diagonal mayor, que sería esto, sería como esta orilla, por la diagonal menor, que sería esto, que sería esta orilla, estaríamos sacando todo este rectángulo. Pero si le quitamos este pedazo y este otro pedazo para quedarme únicamente con el rombo, entonces estaríamos hablando directamente del área del rombo, ya no del rectángulo. Ok, ahora, ¿cómo calcularíamos esta parte para que pudiéramos utilizar esta ecuación? Bueno, pues tendríamos que ver que si aquí tengo un medio de D, entonces yo puedo calcular esta parte con este de aquí que representa un medio de D. Déjenme jalarlo de este lado. Ahí está. Pero tendría que multiplicarlo por 2. Entonces vamos a ponerlo entre paréntesis. Y simplemente lo que hacemos aquí es poner esta parte. Con eso ya tendríamos esta estructura. Déjenme mover un poquito las imágenes para que nos dé un poco de espacio. Para poder hacer más grande este. Ok. Y entonces aquí tendríamos el diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora, ¿por qué hacerlo de esa manera y no poner diagonal mayor por diagonal menor entre 2? Porque si yo lo dejo como diagonal mayor por diagonal menor entre 2, tendría que pedirle al usuario primero el lado, luego la diagonal mayor y la diagonal menor. En cambio, si yo ya tengo el lado y tengo la diagonal menor, la computadora puede hacer perfectamente este cálculo para sacar la diagonal mayor, ¿sí? La multiplica por la diagonal menor y automáticamente lo divide entre 2 y saca el área. Entonces ya no necesito tantos datos del usuario.
Entonces, tengo que pensar en el usuario cuando voy a programar un sistema. ¿Ok? Muy bien, seguimos ahora con este. ¿Qué pasa con este? Tengo la base, ¿sí? Por la altura, la base mayor más base menor por altura entre 2, otra vez. Entonces tenemos aquí la base mayor más la base menor por la altura entre 2. ¿Qué tengo que pedirle al usuario? Pues tengo que pedirle base mayor más base menor, y después a través de esta fórmula, ¿sí? Base mayor menos base menor, puedo sacar precisamente la altura o la distancia. Aquí tenemos un detalle interesante que estoy viendo que tiene un error la fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un pedazo de la base, que es esta, ¿sí? Que son triángulos, y esta es la base ¿cómo se llama? La base mayor, esta es la base menor. ¿Qué pasa si yo hago la diferencia entre la base mayor y la base menor? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar este y este. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo multiplico por la altura, que es este pedazo de acá, ¿sí? Entonces, simplemente lo que voy a estar obteniendo es 2 veces el área de este triángulo. O sea, la altura por este pedazo de aquí me va a dar este rectángulo completo. Entonces, si yo lo divido entre 2, me va a dar nada más este triángulo de aquí. Lo mismo de acá, es exactamente lo mismo, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, aquí me estoy dando cuenta que hay un error grave, porque falta que al área se le sume el rectángulo que se forma entre la altura y la base menor para el área. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí voy a tener primero la base menor por altura, porque ese es un rectángulo que es parte de este pedazo de aquí. Luego me dice que haga base mayor más base menor por altura entre 2. No, este lo voy a cambiar. ¿Y por qué lo voy a cambiar? Porque si yo tengo base mayor más base menor menos base menor, ¿sí? Entonces voy a tener la distancia que hay de los dos triángulos. Permítanme. ¿Por qué hizo este cambio? Aquí. Menos base menor, ¿sí? Por altura entre 2. Pero si yo saco esto de base mayor menos base menor por altura entre 2, estoy sacando 2 veces la distancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá. O sea, estoy obteniendo las dos distancias. Al dividirlo entre 2, pues ya me da los dos triángulos nada más. Y esto lo estoy sumando a esta área. Aquí faltaba poner el base menor por altura para sumar el área completa. ¿Sí quedó claro? ¿Sí se vio? Para el perímetro lo que tengo que hacer es sacar por el teorema de Pitágoras, como tengo la altura, ¿sí? Y tengo la distancia de la base mayor y la base menor. Aquí me dice para el perímetro es base mayor más base menor, o sea, esto y esto. Pero además me dice, y hay que sacar la altura, hay que sacar el lado, que sería la hipotenusa de este triángulo, y ponerlo 2 veces. Ok, ¿por qué? Porque es este y este. Muy bien, pues entonces 2 veces esta parte. Esto es la hipotenusa, ¿sí? Más la altura al cuadrado, para poder sacar este lado. Aquí tengo entonces 2 veces la hipotenusa, esta y esta, más este, que es la base mayor, más este, que es la base menor, me da el perímetro. ¿Quedó claro? Vamos al siguiente. Para el siguiente me dice que para calcular este necesito forzosamente la base, ¿sí? El lado y la altura. Aquí sí es complicado reducirlo más. ¿Por qué?
porque no sabemos realmente cuál es el ángulo de inclinación de este romboide. Entonces, si este está más inclinado o menos inclinado, la distancia de la hipotenusa pues, va a cambiar. Por eso, ahí sí necesito que me den este valor, el lado, la base, ¿sí? Y entonces lo que me dice es que el perímetro va a ser 2 por la base, aquí está esta y esta, más 2 por la L, el lado que es esta diagonal. Luego, por otro lado, para el área, tenemos justo el mismo detalle. Aquí el problema es cómo calculo el área completa. Y me dice, es que esto lo puedes calcular si tú sacas la base, ¿qué es esto? Por la altura, que es esta parte de aquí. Eso me va a dar un rectángulo. Y ustedes pueden decir, no, pero este rectángulo se viene hasta acá. Sí, pero si se dan cuenta, este triángulo de aquí, que no está, es el mismo triángulo que sí está acá. Entonces se compensan las distancias. ¿Sí quedó claro? Entonces por eso nos queda base por altura. Y eso es el área del rectángulo. Para el pentágono, ¿sí? Tenemos el perímetro 5 por L, sabiendo el tamaño de los lados. Y el área entonces es 5 por L por la apotema, que es la altura del triángulo que se forma aquí en estas aristas, sobre 2. O sea, si juntamos este vértice y este vértice con el centro del pentágono, nos va a formar un triángulo. Ese triángulo le calculamos su altura y es precisamente el apotema. Y entonces, teniendo el 5 por lado por el apotema entre 2, me va a dar precisamente el área del pentágono. Porque por cada triángulo voy a calcular el rectángulo completo, pero después le quito la mitad y entonces tengo el triángulo que se forma. ¿Ok? Lo mismo ocurre con este, ¿sí? Es 6 veces el lado y aquí es área igual al perímetro. El perímetro ya sabemos que es 6 por lado, lo podemos escribir de cualquier modo. Por lado, ¿sí? 6 por lado por el apotema entre 2. ¿Sale? Muy bien, entonces seguimos con... Ahora ya, estas son las figuras planas. Vamos con las figuras 3D. ¿Sí? Para las figuras 3D tenemos el cubo. Para este basta que conozcamos cualquiera de sus lados, porque como es cubo tiene el mismo tamaño de cada lado y entonces nos queda que es... El perímetro son 12 veces el lado. Pero que son 4 de aquí, 4 de la cara trasera y los 4 aristas que están aquí. Entonces estamos hablando de 12 aristas. Por eso es 12 por lado. Luego el área es igual a 6 por lado, ¿sí? Al cuadrado. Porque lado por lado me da una de las caras. Pero tenemos 6 caras en total en el cubo, por tanto 6 por lado. 6 por lado al cuadrado. El volumen, pues es el lado al cubo y tenemos el volumen. Ahora, aquí con este empezamos con ciertos problemitas. ¿Por qué? Porque son pirámides triangulares. Necesitamos calcular los triángulos, las alturas, los ángulos de inclinación, ese tipo de cosas. Y entonces ese nos lleva a un poco más complicado el cálculo. Por ejemplo, el perímetro, ¿sí? Es el perímetro de la base más el perímetro de las alturas. Esto es, el perímetro de la base es 3 veces, ¿sí? el lado de la base, vamos a decir, que sería esta parte de aquí, este y este. Después tenemos el perímetro de la altura, que es 3 veces, ¿sí? Lo que es el cateto de aquí, calculándolo con el lado de la hipotenusa, que es esta, y la mitad de esta fracción. Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular el perímetro de la altura,
Y ya teniendo el perímetro de la base y el perímetro de la altura, entonces quiere decir que vamos a poder tener el área de la base o la base por la altura entre 2, que sería el área de un triángulo, pero en la parte de la altura vamos a tener 1, 2, 3 triángulos, y en la parte de la base pues ya la tenemos aquí, base por altura sobre 2, que es con respecto a este triángulo. Y entonces tenemos que para el área total va a ser el área de la base más el área de las alturas. ¿Ok? Y para el volumen vamos a tener área de la base por altura entre 3. ¿Okay? Esta sería la forma de estar calculando precisamente el volumen de esta pirámide triangular. Luego tenemos el cilindro. Para el cilindro tenemos el perímetro, ¿sí? Y para el perímetro pues tenemos una cara que tiene perímetro y la otra también. Esta parte de aquí no tiene perímetro, es una figura plana, es un rectángulo que cubre las aristas de los círculos que están arriba y abajo. No tiene perímetro, los únicos perímetros son los perímetros de los círculos, por eso es 2pi por radio, por 2 veces el radio, no, así, 2pi por 2r, ¿sí? Que sería el perímetro de las dos caras. Para el área, pues es tener una de las caras, que es esta de acá, ¿sí? Que sería 2pi por radio al cuadrado, la parte de abajo, por ejemplo, ¿sí? Más 2pi por radio al cuadrado, que sería la parte de arriba, el área de abajo y el área de arriba, más lo que es el largo de esta parte, ¿sí? Y que sería pi por radio, 2 por pi por radio, que sería la circunferencia, ¿sí? O el perímetro de la circunferencia por altura, que es la altura del cilindro. Ok. A ver, aquí tenemos el perímetro, 2 veces pi. Es que este 2 lo voy a poner fuera porque está mal aquí. Y entonces, para que se entienda, 2pi por radio es precisamente el perímetro. Ahora, si aquí lo ponemos 2 veces, ¿sí? Esto me va a dar precisamente el perímetro de esta parte más el perímetro de esta parte. Entonces ahí ya creo que está mucho más claro. El volumen me queda pi por radio al cuadrado, que sería la base, cualquiera de las bases, esta de aquí por ejemplo, por la altura, y entonces eso me va a dar el volumen. ¿Ok? Muy bien. 2pi es pi por radio al cuadrado por altura, que es la base por la altura. Muy bien. Bien. Ahora vamos con la pirámide cuadrangular. ¿Sí? Tenemos un cuadrado abajo en la pirámide cuadrangular. El perímetro pues es el perímetro de la base, que es 4 veces el lado. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a tener esta otra parte que es el lado de la altura, pero tenemos que calcular las alturas de estos triángulos. Tenemos entonces el perímetro de la altura, que va a ser 4 veces lo que es el teorema de Pitágoras, para que calculemos la altura de aquí del triángulo, y ese triángulo lo tenemos que multiplicar por la base para que tengamos automáticamente el área, ¿sí? Más el lado al cuadrado, que sería el lado de esta parte, el lado de la base, y con eso tendríamos el área. Y para el volumen, ¿sí? Tenemos entonces lado al cuadrado, que es la base, por altura, ¿sí? Pero sobre 3, porque estamos quitando la parte de los triángulos que se forman. En este caso sería sobre 4, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Porque tendría que quitarle la mitad de 1, 2, 3, 4. Sí, está mal aquí. Sobre 4.
¿Ok? O sea, el número de triángulos que se forman son 4. Por eso tengo que quitarle la mitad cuando calculo el rectángulo completo. ¿Sí? Tenemos entonces ahora la esfera. La esfera tenemos el perímetro, pues no tiene. La esfera no tiene perímetro. No tiene ninguna arista la esfera. El área es 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Aunque este es el área del círculo realmente. Esto no es el área de la esfera como tal. Y el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Esta sí es el volumen de la esfera. Esta área no está correcta porque no está tomando en cuenta toda la superficie. Y es complicado, no se mide así la esfera. Esta vamos a dejarlo únicamente hasta lo que es el perímetro, lo que es el volumen. ¿Por qué? Porque en realidad perímetro y área no... El área sí se podría calcular, pero podría ser con una integral, pero el volumen es el que se puede calcular directamente. Vamos a calcular únicamente el volumen de la esfera. El siguiente corresponde precisamente al prisma triangular, y que es el perímetro 2pi, ¿sí? 2 perímetro de la base por la altura, ¿sí? Y el perímetro de la base es 3L, considerando que estos son equiláteros. Entonces estos son lados, y entonces 3L me va a dar el perímetro de la base por la altura, me va a dar precisamente por 3 veces la altura, perdón. Aquí tenemos 1, 2, 3, me va a dar el perímetro total de este prisma triangular. El área, pues es precisamente la parte de la base del triángulo. Aquí tenemos la altura del triángulo, que es esta, L, que sería este lado, la longitud de este lado. Y tenemos entonces el área de la base por la altura que tenemos acá. Y eso nos generaría el área, 3 veces el área por, ¿cómo se llama? La altura por el lado. Y eso me estaría dando el área. Porque la altura por el lado me va a dar este rectángulo. La altura, el lado por la altura me va a dar este rectángulo. Pero son 3. Entonces estamos hablando de 3 por h por l. Y esto me da el área. Ahora para el volumen, pues tenemos que calcular precisamente lo que es el área de la base por el lado, o más bien, sí, por el lado, que es este de acá, entre 2 para sacar el área del triángulo. Y si yo multiplico el área del triángulo por la altura, que es esta, entonces me da el volumen del prisma triangular. Para el prisma cuadrangular sería lo mismo, nada más que en lugar de ser 3 lados, son 4 lados. Para el cilindro, ¿sí? Pues la fórmula es 2pi por radio para el perímetro, que sería el perímetro de esta arista. No tiene otra, porque este es un punto. El área es pi por r más, o sea, por el teorema de Pitágoras estamos calculando la inclinación de la diagonal del cono. Y entonces tenemos para el área de la base más el área de esta superficie inclinada, que es la que forma la parte de la altura del cono. Y para el volumen, ¿sí? Vamos a tener el pi por radio al cuadrado por altura, pero sobre 3 porque se está calculando como un cilindro y nada más quiero la parte de adentro. Entonces por eso es que se divide entre 3. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Para el tetraedro, ¿sí? Tenemos 4 triángulos iguales, equiláteros, son los que se forman. Entonces el perímetro es 6L, todos los lados son iguales. Después el área, pues tenemos que calcular precisamente por teorema de Pitágoras la altura de cada uno de los triángulos y multiplicarlo por el lado para que tengamos precisamente base por altura y todo dividido entre 2, como está aquí.
Entonces 4 veces cada área de cada triángulo, son 4 triángulos, y con eso tendríamos esa estructura. Y para el volumen es el lado, es base por altura, ¿sí? Sobre 2, entre 12, porque como se forman los 4 triángulos, entonces estaríamos multiplicando 3, o sea, la parte 3 de cada triángulo por las 4 caras que se forman, serían 4 por 3, 12, por eso se divide entre 12. Muy bien, ahora con respecto al prisma pentagonal, pues es lo que habíamos hecho con la base del pentágono, pero por la altura, para que me dé precisamente la estructura de la altura. De lo que es el perímetro, pues son los lados, 5 veces la altura y 2 veces el área del pentágono, ¿sí? Para el perímetro son los lados, nada más son los lados, 5 por los lados, por 2 porque son 2, más 5 veces la altura. Esta sería la estructura que tendría el sistema. Y después, para el área, pues es la base del 2 veces el área del perímetro, que depende del apotema, y 5 veces lado, que es este por altura, porque son 5 rectángulos. Y para el volumen, pues es precisamente los lados de la base por la altura, ¿sí? Considerando el apotema, para que saquemos el área de la base por la altura, me va a dar precisamente el volumen. Y con esto tendríamos preparada la lógica. Esta es la lógica del desarrollo de la calculadora geométrica. Ahora sí, tendríamos que empezar a ver cuáles son las variables para cada caso, para la determinación de cada una de estas estructuras dentro del proyecto. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer un proyecto dentro del propio proyecto, dentro del sistema, que divida la calculadora geométrica en un submenú. O sea, en el menú 2D y en el menú 3D, porque son dos tipos de cálculos distintos. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Para eso, nos vamos a ir al proyecto que ya teníamos iniciado. Nos vamos a ir al formulario de menús y vemos que en el formulario de menús, ¿sí?, aún no hemos puesto aquí la calculadora geométrica, o sea, el botón de la calculadora geométrica. Para esto voy a borrar todas estas estructuras que no las estamos trabajando todavía, para ver lo que es la posición y todo este esquema, pero voy a eliminarlas para que podamos avanzar directamente con la calculadora geométrica. Para hacer la calculadora geométrica, entonces lo que voy a hacer es generar un botón. Ese botón, que estoy copiando uno de los que ya están por aquí, lo que voy a hacer es ponerle el nombre correspondiente a el botón de la calculadora geométrica. Esto es el BTN calculadora geométrica. Y en el texto al botón le vamos a poner también calculadora geométrica, precisamente. Ahora, si nos damos cuenta, no cabe el letrero aquí, entonces vamos a hacer un poquito más grande ese letrero. Ahí está. Y le vamos a cambiar el color para que no tenga el mismo color que la anterior. Para eso, por ejemplo, podemos utilizar ahora un verde claro, pero tenemos que cambiar el color de la letra, ¿sí?, en el for color, y vamos a cambiar, por ejemplo, a un color azul brillante, y con eso se ve más o menos. Y el bold
está en true, ya está, muy bien. Ahí tenemos calculadora geométrica. Ahora, ¿podemos asociar una imagen a esa calculadora geométrica? Sí, podemos asociar una imagen a la calculadora geométrica. Alguna de las imágenes que tenemos para la calculadora geométrica la podemos meter aquí en un picture box para que se vea que se trata de esto. Para esto, lo primero que hay que hacer es agregar las imágenes de la calculadora geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos en el menú el caballo y los dados, pero vamos a necesitar una carpeta, una subcarpeta en imágenes que se llame calculadora geométrica. Entonces vamos a agregar una nueva subcarpeta que se va a llamar calculadora geométrica. Y en ella vamos a meter las imágenes correspondientes a la calculadora geométrica. Sin embargo, dentro de la calculadora geométrica vamos a necesitar una subcarpeta que sea 2D y otra carpeta que sea 3D para poder meter las imágenes en formato distinto. Entonces aquí vamos a meter aquí una nueva subcarpeta que se llame 2D y vamos a meter otra subcarpeta que se va a llamar 3D. Ahora vamos a jalar las imágenes 2D. Para eso me voy a ir a agregar, ¿sí?, elemento existente. Voy a localizar en dónde está ese elemento existente para agregarlo a esta parte, ¿sí? Me voy a ir entonces a imágenes. Aquí debe de estar imágenes. Imágenes, y aquí vamos a localizar calculadora geométrica. Aquí la tenemos y tenemos imágenes 2D. Vamos a ver qué imágenes me está ofreciendo, eligiendo que nos muestre todos los archivos, porque si no me va a mostrar cosas que no, y me dice que solamente está el cuadrado. Entonces todavía no están guardadas las imágenes, no están creadas las imágenes. Para eso vamos a crearlas a partir de aquí. Y como lo que me interesa es que identifique las imágenes con los números para no tener que estar llamando los nombres de las imágenes, sino que con los números ya sepa cuál es. Entonces lo que vamos a hacer es guardar la imagen. Aquí por ejemplo le vamos a decir guardar como imagen. Me voy a ir a calculadora. Aquí estoy en imágenes. Me voy a calculadora geométrica. Aquí hay otra. A ver, déjenme ver. Este no la tiene. Creo que ya la tenía, pero déjenme checar. Aquí está. Ah, miren, ya están, incluso por número. Entonces, vamos, ya las tengo preparadas. Aquí vamos a ver. 2D, agregar, elemento existente. Me voy a imágenes. Me voy a calculadora geométrica. Tenemos dos por aquí. Una de las dos está mal, no tiene todo lo que necesito. Ahorita lo vemos. Aquí están. Y entonces simplemente voy a agregar todas. O sea, simplemente selecciono todas. Y eso me lleva precisamente a que se agreguen todas las imágenes aquí en 2D. Y ya tengo desde la 1 hasta la 9. Voy a agregar ahora 3D. Agregamos elemento existente. Y ahora regreso para ir a 3D. Y resulta que aquí tengo todas las de 3D. Las agrego. Ahora, si yo quiero crear una que me sirva de icono aquí, en donde me aparezcan varias imágenes, para que sirva como icono de calculadora, entonces voy a irme aquí. De hecho, me voy a ir hasta el final. Voy a agregar aquí una nueva diapositiva. Y en esta diapositiva vamos a agregar imágenes que tenga que ver con la calculadora 3D, por ejemplo. Aquí puedo agregar esta. Déjenme ver si una sola. Entonces vamos una por una. Agrego esta. Luego inserto otra vez imágenes desde este dispositivo.
agrego esta otra, ¿sí? Insertar imágenes, este dispositivo, agrego esta otra, insertar imágenes, este dispositivo, agrego esta otra. Con eso ya podemos armar aquí algo que se pueda ver como si tenga que ver con algo de geometría, ¿no? Entonces aquí podemos agrupar, formamos una sola imagen y guardamos, guardar imagen como, y nos vamos a guardarla precisamente en la calculadora, es esta, y le vamos a poner aquí a calculadora. Y la guardamos. Nos regresamos al proyecto y entonces aquí vamos a agregar un picture box que sea más o menos del mismo tamaño que estos. Lo copio, lo pongo por aquí para que tenga que ver con este esquema. Y entonces aquí vamos a ponerle PBX calculadora geométrica. Calc Geo, para que no sea el nombre tan larguísimo. Y ahora vamos a elegir el dibujo que vamos a poner aquí. Está en Stretch, elegir imagen, ¿sí? Importar. Y resulta que la imagen que voy a importar está aquí afuera. Aquí está. Aquí hay un error que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque lo importé desde la imagen de la computadora. De tal manera que si yo llevo esto a otra computadora, no la va a encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es agregar aquí en calculadora geométrica, aquí afuera, vamos a agregar un elemento existente. Y ese elemento existente lo vamos a, es este, se llama calculadora y no hay problema con que tenga ese nombre. Lo voy a agregar y por aquí debe de estar, aquí está ya. Ahora voy a cambiar el origen de esta imagen. Elijo importar desde elemento existente, pero para esto me voy a ir a donde tengo guardado el proyecto, que es en programación Visual C Sharp, en 2022.2, en proyecto multimedia nuevo, en imágenes, calculadora geométrica, y aquí tenemos la calculadora y va a quedar exactamente lo mismo, pero ya desde el mismo proyecto para que no haya ningún problema. Ok, ya tenemos entonces la calculadora geométrica y ahora a partir de este botón o de esta imagen yo debo de poder entrar a el submenú de la calculadora geométrica. ¿Ok? Para esto, pues tengo que agregar entonces un formulario que se llame calculadora geométrica. Todavía no lo tengo aquí. Tengo que ir a formularios, agregar un formulario que se va a llamar entonces FRM calculadora geométrica. FRM calculadora geométrica. Aquí no pongamos acentos porque como es nombre, para que no vaya a provocar problemas con caracteres especiales. Aquí tenemos la calculadora geométrica. Quiero que ocupe todo el espacio. Entonces ya sabemos que nos vamos para acá. De entrada podemos definir el tamaño de la letra. Ahorita tiene un 825. Podemos decirle que trabaje, por ejemplo, con un 20 para que cuando yo escriba algo lo ponga más o menos grande, ¿sí? Y me voy a ir a lo que es la propiedad size, la propiedad de localización primero, lo que es el start position, ¿sí? Que le voy a pedir que lo ponga como center screen y que además el Windows State lo ponga como maximizado para que ocupe todo el área de la pantalla. Ya sabemos que es 1920 por 1080, por tanto el size lo vamos a definir precisamente como 1920
por 1080, porque aquí me lo puso en 1940 por 1100, pero el tamaño estándar de mi computadora, de mi pantalla, ahí le puse otra cosa, déjenme ver qué le puse, size le puse, es que le puse 108 en lugar de 1080, me faltó el 0, listo, ahí está, por eso es que se vio así como que chaparrita, ya está, entonces esta calculadora. Esta calculadora la puedo subdividir, ¿sí? La puedo subdividir en dos áreas para poder meter 2D y 3D. Para eso podemos utilizar algunos cuadros aquí, algunas de las herramientas que tenemos en el cuadro de herramientas. Por ejemplo, aquí me dice Group Box. Entonces voy a agregar un Group Box aquí. Este Group Box lo puedo hacer que ocupe, por ejemplo, la mitad de la pantalla o del formulario, ¿sí? Y el otro Group Box pues también va a ocupar la mitad del formulario. Este primer Group Box vamos a ponerle nombre, ya saben que siempre debemos ponerle nombre. Por ejemplo, GPB. Este es Group Box, y le vamos a poner 2D, minúscula D, 2D. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a ampliarlo un poquito más, voy a copiarlo y a pegar otro aquí mismo para que pongamos el 3D. Entonces aquí verlo. Okay. Aquí lo agarramos para moverlo y vemos que ahí termina el otro. Vamos a dejar un espacio pequeño. Vamos a ver si cabe en el formulario. Sí, sí cabe. Y me da el espacio suficiente para poner un botoncito por acá. Entonces, nada más hay que tener cuidado de lo que estamos trabajando aquí, para que no haya problemas. Si nos damos cuenta, bueno, el primer Group Box que pusimos aquí, que se llama 2D, no le hemos puesto texto, por eso no me muestra más que Group Box 1. Aquí le vamos a poner como imágenes 2D. Ok, y al otro, que va a ser, vamos a ponerle nombre, pero de una vez vamos aquí. Vamos a poner el nombre de una vez, GPB, GPB 3D. Y entonces aquí en el text vamos a ponerle imágenes 3D. Muy bien. Con eso ya tenemos imágenes 2D, imágenes 3D. Y ahora vamos a copiar, ya tenemos por acá en alguno de los formularios el botón de salir. Para no desarrollarlo, de una vez lo copiamos. Y lo llevamos a la calculadora geométrica. Lo pegamos por acá. Lo ubicamos donde no nos estorbe, por aquí más o menos, ¿sí? Y hay que ver si se ve, ¿ok? Bueno, ya está aquí, lo vamos a programar de una vez, application.exit. Y con esto lo dejamos listo. Y ahora podemos ir al menú y en el menú mandar el comando. Voy a programarlo aquí. El comando aquí dice calculadora geométrica para crear la estructura, y entonces lo que voy a hacer es crear a partir del formulario. Entonces ponemos aquí formularios punto calculadora geométrica y le vamos a poner por nombre precisamente calculadora geométrica.
Como es nombre, en este caso no le ponemos acentos ni nada. Igual a new es formularios punto calculadora geométrica, ¿sí? Y con esto acabamos de crear el acceso, el objeto de la calculadora geométrica, y ahora vamos a mostrar ese objeto. Esto es calculadora geométrica punto show dialog para que tenga interacción con el usuario, y ahí lo tenemos. Esto mismo que acabo de escribir aquí lo debo de poner en la imagen. Justo cuando le dé clic en la imagen tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el usuario le da clic en la imagen o le da clic en el botón. Y con esto tenemos entonces ya funcionando ese menú. Todavía no hace nada, pero ya nos va a mostrar el menú. Vamos a entrar, a ver, aquí me dice que hay un error. Déjenme ver dónde está el error. Me dice que hay un montón de errores. A ver, aquí me dice PBX Poker de dados. A ver, dice, no existe en el contexto actual. Ah, ya, es que se acuerdan que borré unas estructuras de los scrolls y demás. Por eso me dice, pues no existe. Esta parte lo borré. Ok, entonces vamos a quitar estos objetos. Y ahorita vamos a eliminar los errores. Ok. Vamos a ver si ya corrigió o tenemos que corregir de nuevo. Todavía me dice que hay errores, vamos a corregirlos. Probablemente por las estructuras que borramos. Déjenme ver, por aquí me dice que tenemos un error. Ok. Y continuamos. Vamos a ver si ya entra o todavía nos marca errores. Ya está. Y entonces seguimos con esto. Estos errores se presentaron por todo lo que borré al principio, que no estábamos utilizando ahorita. Ok, ahí está. Y ponemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Creo que esa era la clave. Ahí está. Entonces, si yo le doy clic aquí o yo le doy clic acá, me tiene que llevar a la calculadora geométrica. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos imágenes 2D, imágenes 3D. ¿Sí? Si yo le doy clic en salir, va a cerrar. Si yo le doy clic en cerrar, aquí me regresa al anterior. Y entonces si le doy clic, ya le di clic ahí, le doy clic acá y también me lleva. Y aquí con salgo totalmente del proyecto. Entonces ya está funcionando perfectamente. Y vamos a dejar este tutorial por lo pronto hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.